Nuestro mundo no es el mismo siempre. Existe un mundo oculto a la vista que se extiende con criaturas profundamente distintas a nosotros. Bienvenidos al fascinante mundo de los insectos eusociales. Los insectos eusociales son una sociedad altamente organizada con división reproductiva del trabajo y un amplio cuidado cooperativo. Hoy hablaremos sobre las abejas, hormigas y arañas eusociales. Las abejas de la miel o abejas domésticas Apis mellifera es un ejemplo de insecto eusocial. Cada colmena está formada por la reina, las obreras y los zánganos, cada uno de ellos con diferentes funciones dentro de la colmena. Existe solo una reina por colmena. Es más grande que el resto de los individuos y posee una feromona que promueve el orden en la colmena. Esta es la única sexualmente activa de la colmena, es decir, su única función es la puesta de huevos. Las reinas vírgenes realizan un vuelo llamado vuelo de fecundación, en donde son fecundadas por los zánganos, y estas no necesitan ser fecundadas nuevamente, ya que pueden guardar el esperma durante toda su vida en una cavidad llamada espermateca. Luego, las reinas fecundadas formarán nuevas colonias en las que primero se dedicarán a la construcción de las celdillas del panal, donde depositarán y alimentarán a la primera generación de huevos, hasta que un número de individuos crezca y sea relevada de sus actividades de alimentación y protección de las crías, y se dedique únicamente a la puesta de huevos. Por otro lado, las obreras, como su nombre lo indica, son las más trabajadoras de la colmena, ya que realizan un gran número de actividades como la recolección de néctar y polen, construcción, ventilación, aseo y defensa de la colmena, además del cuidado de las crías y de la reina. Al encontrar el alimento, las obreras regresan y hacen movimientos circulares, medio circulares y en forma de 8, conocidos como la danza de las abejas. Las obreras danzan enfrente de las demás como una forma de comunicar la dirección y la distancia en la que se encuentra el alimento. Las obreras y las reinas se forman del mismo tipo de larva. Sin embargo, la diferenciación se produce por la forma de alimentación, ya que la futura reina es alimentada con jalea real durante los 6 días que dura la fase larval. Una larva que va a ser reina puede ser visitada hasta por 1.600 abejas en el día, mientras que una larva que va a ser obrera es visitada por 140 abejas al día. Además, las obreras pueden elegir una larva para que sea la reina cuando la reina actual ya está muy vieja, ya que por lo general se le agota el esperma y comienza a poner solo huevos machos conocidos como zánganos. Los zánganos, menos abundantes pero más grandes y anchos que las obreras, son los huevos no fecundados de las reinas, y la única función que estos cumplen es la de fecundar a las reinas vírgenes durante el vuelo de fecundación. Luego de esto, los zánganos mueren. Esta es una colonia de hormigas cortadoras de hoja. Están conformadas por millones de hermanas que han nacido de una sola reina. En sus actividades de forrajeo pueden realmente llegar a limpiar o despojar de vegetación una parte de la selva en cuestión de horas, incluso trepar árboles para obtener las hojas del dosel. Para construir sus nidos, excavan la tierra del suelo, un trabajo realizado por millones de obreras. Bajo tierra pueden formarse verdaderas ciudades en miniatura, con cientos de cámaras formando una red. Estos nidos pueden ser tan profundos que superan los 5 metros bajo tierra. En este proceso se pueden mover entre 20 a 40 toneladas de tierra. Cada miembro de la colonia tiene una función específica. Las hormigas cortadoras de hoja del género Atta son consideradas las más especializadas de todas las hormigas. Esta sociedad de organización suprema se consigue gracias a la cooperación en conjunto, donde cada miembro coopera ya que se reconocen entre sí como hermanas, es decir, son productos del mismo organismo reproductivo. Las hormigas, al desplazarse, actúan como si fueran un solo animal,
que estira su brazo en la selva para encontrar comida. En algunas zonas del mundo, este nivel de organización funciona de tal forma que su actividad de forrajeo puede compararse con el de un gran mamífero herbívoro, llegando a competir por el alimento con el ganado vacuno, lo que ocurre en las pampas argentinas. El éxito de su organización radica en la especialización, cooperación y comunicación. La especialización tiene que ver con la función de cada hormiga asociada a su morfología. Todo empieza por la reina, que es la encargada de construir la primera cámara del nido. Luego empieza a poner cientos de huevos hasta tener una casta de obreras que dividen sus funciones entre cortadoras, transportadoras y jardineras. Las cortadoras poseen poderosas mandíbulas y voluminosas cabezas con fuertes músculos. Su función es cortar las duras hojas. También se encargan de medir los segmentos que van a cortar. No deben ser demasiado grandes para poder ser transportados. Después entran en juego las hormigas transportadoras que poseen una constitución más liviana. Transportan las hojas por grandes distancias, por terrenos agrestes, formando senderos bien marcados y dejando un rastro de feromonas para que sus compañeras puedan seguirles el rastro. Durante este transcurso, las hormigas pueden ser atacadas por una mosca parásita que busca depositar sus larvas en el cuerpo de las hormigas. Es por esto que a veces se observa una hormiga más pequeña arriba de la hoja que están transportando las más grandes, con la función de defender a su compañera si llegara a aparecer la mosca parásita. Una vez que llegan al nido y depositan su carga, las hormigas jardineras trabajan en el interior del nido, haciendo las hojas más pequeñas y masticándolas para obtener una pasta que usan en el cultivo de hongos que son en realidad el verdadero alimento de las hormigas. Este hongo tiene una relación de simbiosis con las hormigas y en la colonia existen cámaras destinadas al cultivo del hongo y otras en donde se depositan basura como restos de vegetación. Otro tipo de hormiga que se puede encontrar son las hormigas soldados, que son las más grandes y las encargadas de defender el nido. Como la mayoría de insectos eusociales, las sociedades de las hormigas cortadoras de hojas están conformadas por hembras con diferentes morfotipos que se dividen en el trabajo. Las señales químicas controlan gran parte de la vida del estado de las hormigas. Por ejemplo, revelan el primer vuelo de los adultos reproductores, los cuales son todos machos y salen del nido en determinada época. Estos reproductores son los llamados zánganos, que salen a explorar el ambiente y su única función es aparearse con las hembras de otra colonia para así mantener la variabilidad genética. Finalmente, tenemos a las arañas eusociales. Estas, a diferencia de las anteriores, no han desarrollado la etapa final de la socialización, por lo tanto son consideradas semisociales, ya que no tienen ni obreras ni soldadas, es decir, no tienen castas. Todas las hembras de aquí son reproductivas. Sin embargo, si existen arañas que no se reproducen, no es porque sean físicamente o genéticamente impedidas, sino porque se requiere de mucha nutrición para hacer unos cuantos cientos de arañas bebés, y una araña que no tiene una dieta lo suficientemente rica no está apta para esta labor. Estas arañas son consideradas como más igualitarias, puesto que cualquiera puede hacer el trabajo. Los trabajos de las arañas se dividen según el sexo y la edad. Se cree que las arañas se organizan de acuerdo a sus personalidades. En otras palabras, las arañas sociales tienen personalidades distintas, que les ayuda a definir su papel en la comunidad. En su sociedad, estas comparten actividades como la captura de presas, la atención comunal de los jóvenes, así como también participan en la construcción, mantenimiento y limpieza de sus redes. Las hembras, por su lado, alimentan a sus crías, vomitando arriba de ellas, tal y como lo hacen las aves. Incluso lo hacen por otras crías. En otras palabras, trabajan juntas para cuidar a los más pequeños de la colonia. Es una especie de guardería de arañas.
Sus telarañas se extienden de un árbol a otro, en una estructura que contiene demasiadas de estos individuos como para poder ser contados. La telaraña puede medir 7.6 metros de largo y 1.5 metros de ancho. Una colonia cuenta con machos y hembras adultas, así como jóvenes, pero la mayoría de los que están dentro de la telaraña son hembras y solo entre el 5 y el 22% de la población son machos. Estudiando a las abejas, hormigas y arañas, hemos podido ver a los insectos de una manera diferente y hemos logrado entender el funcionamiento de sus complejas sociedades. Todo esto producto de la evolución.